hoy te voy a mostrar cómo es que utilizo el famoso Dyson. Hoy te voy a enseñar cómo utilizo este para conseguir este peinado, pero si quieres saber cuál es el que utilizo en mi día a día y cómo lo hago, quédate porque más adelante te voy a contar. Para que el peinado con el Dyson te quede más bonito y te dure más tiempo, necesitas empezar desde el pelo mojado. Si ya está muy seco como el mío, agrega un poquito de agua. Y si está muy mojado, entonces sécalo un poquito con el secador para que no esté emparamado. Asegúrate de que está desenredado y vamos a empezar por agregar producto. A mí personalmente me gusta utilizar diferentes productos, depende del resultado que quiero, pero esta vez voy a utilizar un mousse y en la descripción te voy a dejar todos los productos que utilizaría en este paso. La parte de adelante de mi pelo es la más rizada y rebelde y por eso la separo antes que nada y con el accesorio del cepillo redondo me aseguro de secarla, alisarla antes de hacer cualquier cosa para que no se seque por sí sola, porque si no va a quedar con una textura rara. No tiene que quedar perfecto porque esto igual lo voy a peinar después, pero sí me encargo de que alrededor de la cara especialmente ya quede liso el pelo. Si tú tienes el pelo como el mío o incluso más rizado, yo te recomiendo que empieces por alisar sobre todo tu raíz. Ya sabes que esta va a ser la parte más difícil de peinar y con el accesorio de la barra es muy difícil llegar a la raíz y alisarla. Así que para que te quede espectacular, este debería ser el primer paso. Si por el contrario tu pelo es liso, no necesitas hacer esto. Pero si quieres más volumen, te recomiendo que seques tu raíz con la cabeza hacia abajo. Ahora voy a seccionar el pelo en capas de abajo hacia arriba y siempre antes de cualquier cosa voy a desenredar el pelo. Voy a cambiar la cabeza del Dyson por la barra y voy a dividir la sección de abajo en dos. Quiero que veas cómo sostengo el pelo desde la mitad de la sección, prendo el secador y espero que él solo se enrolle en la barra. Cuando ya está como agarrado fuerte, ahí empiezo a subir la barra hacia la cabeza, pero no lo tienes que enrollar, simplemente deja el aparato quieto y súbelo hacia la cabeza que él se va a enrollar solo. Las secciones no tienen que ser muy delgadas, pero entre más delgada sea la sección, más fácil va a ser para ti, mejor te va a quedar el peinado y más te va a durar. Esto es para que lo tengas en cuenta porque en esta sección, por ejemplo, yo agarré demasiado pelo y por eso como que se ve que está un poquito raro y me toca sostenerlo con la mano. Te recomiendo que utilices secciones más delgadas, pero eso va a depender del grosor de tu pelo. Ya cuando el pelo está seco vas a subir el botón de encendido y ahí se va a activar el aire frío. Vas a dejar que se enfríe el pelo, luego lo apagas y sacas la barra hacia abajo. Otra cosa que tienes que tener en cuenta si quieres que el peinado te dure más tiempo es que mires cómo las puntas están siempre agarradas del tubo. Más adelante en el otro lado te voy a mostrar qué pasa cuando las puntas quedan sueltas para que puedas ver la diferencia y esto va a hacer que tu peinado se deshaga más fácilmente. En este peinado las ondas de la parte de abajo las hago siempre mirando hacia la cara. Así que cuando cambio de lado me aseguro de voltear la palanca de arriba para que cambie la dirección de la onda. Mira cómo en esta sección, después de que lo dejo un rato en la parte de arriba, las puntas se caen y quedan en la parte donde no hay aire. Fíjate bien la diferencia del lado izquierdo al lado derecho, de cómo las puntas quedaron como lisas y no quedan muy bien selladas. A mí me gusta igual con la punta de los dedos como que pasarlo en la barra para asegurarme que está secándose bien y como que lo aplasto a la barra y eso me ayuda a que el pelo quede sin frizz. Pero si tu pelo se engrasa con facilidad o no tiene nada de volumen, tal vez quieras esquivar esta parte. Igual te muestro qué es lo que yo hago exactamente. Ya cuando está lista la sección, la quito del camino y separo otra capa. El número de capas que hagas va a depender muchísimo de cuánto pelo tengas. Yo tengo mucho, entonces hago más capas. Quería mostrarte en esta capa cómo hago la parte de atrás, porque sé que muchos de ustedes aquí cometen un error. Vas a hacer exactamente lo mismo. Sostienes el pelo desde la mitad, prendes el aparato, lo pones en las puntas y cuando se enrolla solo, lo empiezas a subir hacia la cabeza. Lo que tienes que tener en cuenta es que cuando lo subas hacia la cabeza, lo subas hacia la parte de atrás y no hacia tu cara, para que la onda salga desde arriba y no quede lisa en la parte de arriba y luego solamente un rizo en la punta. Y por si no lo habías notado, en esta segunda capa estoy haciendo las ondas hacia afuera de mi cara. Cuando varías la dirección de las ondas, haces que las ondas tengan más volumen, se vean más desordenadas y más descomplicadas. Y hablando de volumen, ya en la última capa, la de arriba, separo la sección de la coronilla y esa la dejo para el final. Siempre antes de cada sección voy a peinar el pelo y asegurarme que está desenredada.
Cambio nuevamente la dirección de la barra porque me gusta que la capa de arriba sí quede siempre hacia afuera de la cara. Repito los mismos movimientos, paso mi mano con los dedos para que se seque bien y aplasto el pelo contra la barra para quitar el frizz. Recuerda que si tu pelo se engrasa muy fácilmente, es mejor que no lo toques demasiado porque los dedos tienen grasa. En cada sección, siempre después de que ya se ha secado, vas a darle un shot de aire frío. Esto no solamente va a hacer que se selle y tu peinado dure más tiempo, sino que además te va a dar muchísimo más brillo. Ya cuando terminaste todas las secciones, voy a volver a cambiar la cabeza al cepillo redondo y voy a peinar la sección de la coronilla que separamos antes hacia arriba. Esto va a tener el mismo efecto que cuando te dije que te secaras el pelo con la cabeza hacia abajo. Te va a dar muchísimo volumen en la coronilla, que a mí me parece clave para este peinado. Después de que haya secado la raíz, vas a volver a la barra para ondular la sección igual que hicimos el resto de la cabeza. Ya cuando termino todas las secciones, me gusta volver a retocar el flequillo con el cepillo redondo, solo para asegurarme que tiene forma, que no dañe nada, y luego desenredo todo mi pelo con los dedos, rompo las ondas con los dedos. Esto es importante que no las hayas tocado antes, que las dejes un rato así, y me gusta finalizar el peinado con un poquito del serum de coco en Eve. Esto es algo que utilizo siempre. Aplico un poco en la palma de mi mano, las froto y paso los dedos por las puntas del pelo. Lo que sea que me sobre en las manos lo paso por el flequillo, pero nuevamente si tu pelo es muy graso, tal vez este es un paso que quieras evitar. Como te dije antes, este no es el accesorio que más utilizo cuando voy a secar mi pelo o cuando utilizo el Dyson en el día a día. Secar todo mi pelo y hacer este peinado me toma más o menos unos 30 minutos desde mojado hasta seco, que ya de entrada es una ganancia, pero la mayoría de los días no quiero gastar tanto tiempo porque ya probé la delicia de secarme el pelo muy rápido y estar lista rapidísimo. Así que en vez de utilizar este accesorio, utilizo este de aquí. Si quieres aprender cómo utilizar este accesorio y qué es lo que hago en mi día a día, entonces haz clic en este video de acá.